¿Qué le dejarías a las personas que amas si supieras que estás a punto de partir? Jesús sabía que aquella sería una de sus últimas noches con los discípulos. Durante aproximadamente 3 años habían caminado junto a él, escuchado sus enseñanzas y presenciado obras que jamás imaginaron ver. Habían dejado atrás sus trabajos, sus hogares y gran parte de su antigua vida porque confiaban en que Jesús era el Mesías. Pero aquella noche, reunidos en una habitación de Jerusalén, todo comenzó a cambiar. Jesús habló de una traición. Anunció que uno de ellos lo entregaría y también reveló que Pedro, quien aseguraba estar dispuesto a morir por él, lo negaría 3 veces antes del amanecer. Después les dijo que se marcharía. Los discípulos quedaron profundamente confundidos. Todavía esperaban que Jesús estableciera su reino y liberara a Israel. No comprendían por qué hablaba de separación precisamente cuando parecía que debían permanecer más unidos que nunca. Jesús observó sus rostros. Sabía que dentro de pocas horas lo verían arrestado, golpeado y condenado. También sabía que ellos correrían para salvar sus vidas y pensarían que todo había terminado. En medio de aquella incertidumbre, Jesús les habló con serenidad. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús no les prometió que evitarían el sufrimiento. Les enseñó dónde encontrar seguridad cuando comenzara la tormenta. Bienvenida al canal. Bienvenidos a El Legado de Jesús, un espacio donde recorremos sus palabras, sus enseñanzas y las historias que continúan transformando vidas. Si disfrutas este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos en cada nuevo episodio. También déjanos en los comentarios, ¿qué palabras de Jesús te han dado paz durante un momento difícil? Un lugar preparado. Después de tranquilizarlos, Jesús pronunció una de sus promesas más conocidas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Los discípulos escuchaban su partida como una pérdida definitiva. Sin embargo, Jesús les explicó que iba delante de ellos para prepararles un lugar. En las familias de aquella época, el hijo podía preparar una habitación dentro de la propiedad de su padre para recibir posteriormente a su esposa. Era una imagen de pertenencia, protección y futuro. Así debían comprender sus palabras. Aunque pronto dejarían de verlo físicamente, continuaban perteneciendo a la familia de Dios. La muerte de Jesús no rompería esa relación, y la muerte de ellos tampoco podría separarlos para siempre de él. Entonces añadió: vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquella noche parecía anunciar una despedida, pero Jesús estaba hablando de un reencuentro. El dolor que se aproximaba tendría un límite y la separación no sería permanente. La pregunta de Tomás. Tomás escuchó aquellas palabras y decidió expresar la duda que probablemente compartían los demás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Tomás esperaba una dirección que pudiera seguir. Jesús le respondió revelando que el camino hacia el Padre no era una ruta, sino una relación con Él. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Con una sola declaración, Jesús resumió su misión. Él es el camino porque reconcilia al ser humano con Dios. Es la verdad porque revela el verdadero carácter del Padre. Y es la vida porque en Él se encuentra una existencia que continúa más allá de la muerte. Los discípulos temían quedar perdidos cuando Jesús se marchara. Pero mientras permanecieran unidos a Él, todavía conocerían el camino. Felipe todavía intentaba comprender lo que Jesús acababa de revelar. Entonces le hizo una petición. Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Felipe deseaba contemplar una manifestación visible de Dios, posiblemente algo tan impresionante como las experiencias de Moisés y los antiguos profetas. Jesús le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe había presenciado la respuesta a su petición durante todo el tiempo que caminó con Jesús. Cuando Jesús recibía a los rechazados, mostraba la misericordia del Padre. Cuando perdonaba al arrepentido, revelaba su gracia. Cuando sanaba al enfermo y alimentaba al hambriento, permitía que las personas conocieran el corazón de Dios. Jesús era la expresión visible del Padre entre los seres humanos. Por eso añadió:
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cada enseñanza y cada obra de Jesús confirmaban que el Padre actuaba por medio de Él. Los discípulos pensaban que la partida de Jesús detendría todo lo que habían comenzado. Eran hombres comunes, provenientes principalmente de pequeñas aldeas de Galilea. Algunos habían sido pescadores. Otro había trabajado como recaudador de impuestos y ninguno poseía el poder o la influencia de los grandes líderes de su tiempo. Sin embargo, Jesús les anunció: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Estas palabras se referían al alcance que tendría la misión después de su partida. Mientras Jesús enseñaba físicamente en una región determinada, sus seguidores llevarían el mensaje a ciudades y naciones lejanas. Miles de personas escucharían el Evangelio y nuevas comunidades comenzarían a formarse. Lo que parecía el final de la obra sería su expansión. Pero los discípulos no cumplirían aquella misión utilizando únicamente sus propias fuerzas. Jesús les enseñó a depender de Él mediante la oración. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en el nombre de Jesús significa acercarse al Padre de acuerdo con su carácter y sus propósitos. No consiste en añadir una frase al final de cualquier petición para obligar a Dios a concederla. La oración en el nombre de Jesús busca que la voluntad del Padre se cumpla y que Él sea glorificado. Jesús continuó diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor hacia Jesús debía reflejarse en la forma en que ellos vivieran. Los discípulos podían afirmar que lo amaban, pero muy pronto enfrentarían situaciones que revelarían la profundidad de ese compromiso. Tendrían que perdonar, servir, amar a sus enemigos y mantenerse fieles incluso cuando obedecer pudiera costarles la vida. Jesús estaba preparando su corazón para una fe que debía permanecer más allá de las emociones de aquella noche. Pero sabía que ellos no podrían hacerlo solos. Por eso, después de hablarles de obediencia, les anunció el regalo que cambiaría para siempre su relación con Dios. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Los discípulos estaban a punto de perder la presencia física de Jesús, pero recibirían la presencia permanente del Espíritu Santo. Ese era el regalo prometido. Jesús llamó al Espíritu Santo otro Consolador. La palabra utilizada también puede expresar la idea de alguien que acompaña, fortalece, aconseja y ayuda. El Espíritu Santo permanecería junto a los discípulos cuando Jesús dejara de estar físicamente con ellos. Después lo identificó como el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Hasta ese momento, los discípulos habían dependido de la presencia visible de Jesús. Lo seguían por los caminos, escuchaban directamente su voz y acudían a Él cuando tenían miedo o no comprendían algo. Después de su partida, el Espíritu Santo habitaría en ellos. Dios ya no sería solamente alguien a quien buscar en un lugar determinado. Su presencia acompañaría a cada creyente, incluso durante la persecución, la soledad y los momentos de mayor incertidumbre. Entonces Jesús pronunció unas palabras llenas de ternura. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los discípulos temían quedar desprotegidos. Sabían que existían poderosos líderes religiosos que deseaban silenciar a Jesús y que también podían perseguir a quienes continuaran anunciando su mensaje. Pero Jesús aseguró que no quedarían abandonados. Aunque el mundo dejaría de verlo físicamente, ellos continuarían experimentando su presencia. Su relación con Él sería sostenida por el Espíritu Santo. Jesús continuó: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La cruz estaba muy cerca, pero Jesús ya hablaba de vida. Su muerte no sería el final. Él resucitaría y su victoria también se convertiría en la esperanza de sus seguidores. Llegaría el momento en que los discípulos comprenderían que Jesús está unido al Padre y que ellos, por medio de la fe, permanecerían unidos a Él. Después volvió a relacionar el amor con la obediencia. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Jesús quería que sus palabras fueran llevadas a la vida diaria. Amar como Él amó significaba mostrar misericordia, perdonar, servir y permanecer fieles a la verdad. Entonces Judas, que no era Judas Iscariote, le hizo una pregunta. Señor,
¿Cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Los discípulos todavía imaginaban que Jesús debía revelarse públicamente como un rey poderoso. Esperaban una manifestación capaz de convencer a toda la nación y derrotar a sus enemigos. Jesús respondió: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La presencia de Dios se manifestaría en la vida de quienes recibieran a Jesús y permanecieran en sus enseñanzas. El regalo prometido no sería un símbolo ni un recuerdo de aquella noche. Dios mismo habitaría en ellos por medio del Espíritu Santo. Los discípulos se sentían preocupados porque Jesús preparaba su partida. Sin embargo, Él les reveló que su presencia estaría más cerca de lo que ellos podían imaginar. Jesús sabía que los discípulos no podrían recordar ni comprender completamente todo lo que habían escuchado. En pocas horas experimentarían acontecimientos capaces de confundirlos y llenar su corazón de temor. Por eso les explicó otra obra del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después de la resurrección, muchas enseñanzas de Jesús adquirirían un significado más profundo para ellos. El Espíritu Santo los ayudaría a recordar sus palabras y a comprender cómo debían aplicarlas. Esta promesa también sería fundamental cuando comenzaran a anunciar el Evangelio. Los discípulos enfrentarían preguntas difíciles, oposición y decisiones que nunca habían tenido que tomar. El Espíritu Santo los guiaría para que el mensaje de Jesús continuara siendo transmitido con fidelidad. Entonces Jesús les anunció otro regalo. La paz os dejo, mi paz os doy. Aquella paz no dependía de que desaparecieran los problemas. Dentro de pocas horas Jesús sería arrestado, los discípulos huirían y sus esperanzas parecerían quedar destruidas. Sin embargo, podrían tener paz porque sus vidas permanecían en las manos de Dios. Por eso Jesús añadió: No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eran palabras parecidas a las que había pronunciado al comenzar aquella conversación. Ahora los discípulos conocían las razones para conservar la esperanza. Jesús prepararía un lugar para ellos. Regresaría. Continuarían unidos a Él y recibirían al Espíritu Santo para acompañarlos, enseñarles y recordarles sus palabras. La partida de Jesús no significaba que quedarían solos. Él continuó diciendo: Habéis oído que yo os he dicho, voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Los discípulos contemplaban la partida desde su propio dolor. Jesús los invitó a comprender que regresaría al Padre después de completar la misión por la cual había venido al mundo. También les anunció estas cosas antes de que sucedieran para que, cuando las vieran cumplirse, recordaran sus palabras y su fe permaneciera firme. Jesús conocía perfectamente lo que estaba por ocurrir. La traición, el arresto y la cruz no lo tomarían por sorpresa. Entonces declaró: Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El mal podía impulsar a Judas, movilizar a los líderes religiosos y utilizar el poder de Roma, pero no tenía autoridad para obligar a Jesús a entregar su vida. Jesús avanzaría voluntariamente hacia la cruz por amor y obediencia al Padre. Sus últimas palabras en aquella habitación fueron: Levantaos, vamos de aquí. La conversación había terminado. Llegaba el momento de caminar hacia Getsemaní. Los discípulos se levantaron sin comprender todo lo que acababan de escuchar. Muy pronto sentirían que habían perdido a su maestro, pero las promesas de aquella noche lo sostendrían después de la resurrección. Jesús se marchaba físicamente, pero su presencia permanecería con ellos mediante el regalo que el Padre enviaría, el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús en Juan 14 fueron dirigidas a discípulos temerosos, pero también hablan a quienes hoy atraviesan momentos de incertidumbre. Muchas personas creen que tener fe significa vivir sin miedo, dudas o tristeza. Sin embargo, los discípulos experimentaron todas esas emociones aun cuando Jesús estaba sentado frente a ellos. Jesús conocía su debilidad y decidió prepararlos. Cuando les dijo: No se turbe vuestro corazón, les ofreció razones concretas para confiar. Había un lugar preparado, una promesa de reencuentro y una presencia que permanecería con ellos. El Espíritu Santo sería mucho más que una sensación de tranquilidad. Los acompañaría, les enseñaría la verdad,
les recordaría las palabras de Jesús y les daría fortaleza para cumplir su misión. Ese mismo Pedro que negó conocer a Jesús anunciaría después el Evangelio públicamente. Los discípulos que huyeron durante el arresto llegarían a enfrentar amenazas sin abandonar su testimonio. Su transformación no ocurrió porque repentinamente se convirtieran en hombres incapaces de sentir miedo. Sucedió porque el Espíritu Santo comenzó a obrar en ellos. Esta promesa también está disponible para quienes creen en Jesús. Tal vez hoy no sabes qué decisión tomar. Quizá estás atravesando una enfermedad, una pérdida, un conflicto familiar o una etapa en la que Dios parece guardar silencio. La presencia del Espíritu Santo no significa que todas las dificultades desaparecerán inmediatamente. Significa que no tendrás que enfrentarlas en soledad. Él puede traer a tu memoria las palabras de Jesús cuando la preocupación intenta dominarte. Puede ayudarte a reconocer la verdad entre tantas voces contradictorias y darte fuerza para obedecer incluso cuando resulte difícil. Pero Jesús también enseñó que amarle implica guardar sus mandamientos. No podemos pedir la dirección del Espíritu Santo mientras ignoramos deliberadamente las palabras de Jesús. Su guía siempre nos conducirá hacia la verdad, el amor, el perdón, la humildad y la obediencia al Padre. Después está la paz que Jesús prometió. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Jesús no consiste en negar el dolor ni aparentar que todo está bien. Es la seguridad de saber que nuestra vida permanece en las manos de Dios aun cuando todavía desconocemos lo que sucederá mañana. Los discípulos estaban a pocas horas de vivir la noche más dolorosa de su vida. Aún así, Jesús podía hablarles de paz porque la cruz no sería el final. La resurrección demostraría que ninguna situación está fuera del alcance de Dios. Tal vez los discípulos pensaban que el mejor regalo sería que Jesús permaneciera físicamente con ellos. Pero su misión debía continuar. Jesús regresaría al Padre y el Espíritu Santo habitaría en cada creyente. De esa manera, su presencia acompañaría a sus seguidores en diferentes lugares, generaciones y circunstancias. Por eso, el regalo que Jesús dejó continúa presente. Cuando te sientas solo, recuerda que Él prometió no dejarte huérfano. Cuando tu corazón esté preocupado, recuerda que Jesús conoce el camino. Y cuando tengas miedo del futuro, recuerda que hay un lugar preparado para quienes confían en Él. Juan 14 comenzó con corazones turbados y terminó con Jesús avanzando voluntariamente hacia la cruz. Él sabía lo que le esperaba, pero también sabía que su sacrificio abriría el camino hacia el Padre y haría posible que el Espíritu Santo habitara en sus seguidores. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Estamos viviendo como personas acompañadas por el Espíritu Santo, o seguimos enfrentando cada dificultad como si Dios nos hubiera abandonado? Hoy puedes acercarte a Jesús con tus temores, tus dudas y tus preocupaciones. Él no rechazó a sus discípulos por sentirse confundidos. Los consoló, les enseñó la verdad y les dejó una promesa capaz de sostenerlos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si este mensaje habló a tu vida, escribe en los comentarios, no estoy solo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Jesús no abandonó a sus seguidores. Suscríbete a El Legado de Jesús y activa la campanita para continuar recorriendo juntos sus enseñanzas. Que la paz que Jesús prometió permanezca en tu corazón, y que la presencia del Espíritu Santo te acompañe cada día. Nos encontramos en el